Aquella noche descubrí que una boda no siempre une familias, a veces las destruye. Mi nombre ahora no importa, pero me llamo Claudia Méndez, tengo 49 años y vivo en Sevilla. Soy madre de 3 hijos, pero esta historia pertenece a Daniel, mi primogénito. El día de su boda debería haber sido un recuerdo luminoso, casi sagrado. Pero no lo fue. Aún puedo sentir el aroma a incienso mezclado con flores frescas en la iglesia, las luces doradas balanceándose desde el techo, los invitados fingiendo sonrisas perfectas. Daniel esperaba en el altar con su traje gris oscuro, el mismo que eligió con tanta emoción semanas antes. Estaba nervioso, sí, pero irradiaba una felicidad que me llenaba el pecho. Yo lo observaba con orgullo, hasta que llegó el brindis. El padre de la novia, don Álvaro Quintana, tomó el micrófono. Un hombre imponente, voz profunda, de esos que llenan un salón sin necesidad de hablar demasiado. Propietario de varias empresas de transporte en la ciudad. Todos lo respetaban. O, al menos, eso aparentaban. Levantó su copa de vino espumoso y dijo: quiero brindar por mi hija Lucía. Ella siempre ha sido rebelde desde pequeña. Y hoy, bueno, hoy se empeñó en casarse con este muchacho. Varias risas incómodas salieron del público. Don Álvaro hizo una pausa, dejó que el silencio tensara el aire y luego, mirando directo a Daniel, añadió: este chico es un completo insensato. Pero mi hija decidió casarse con él, así que, ¿qué le vamos a hacer? El salón estalló en carcajadas. Copa tras copa chocando, gente aplaudiendo como si se tratara de un chiste inofensivo. Pero yo vi la cara de mi hijo, el color desapareció de su rostro, le temblaron las manos, su mirada cayó al suelo, rota, como si esas palabras lo hubieran atravesado por dentro. Sentí un pinchazo en el pecho. Mis piernas dejaron de sostenerme por un segundo y tuve que aferrarme al borde de la mesa para no caer. ¿Cómo podía la gente reírse? ¿Cómo podían celebrarlo? Desde cuando humillar a un hombre en el día más vulnerable de su vida era entretenimiento. Apreté la servilleta con tanta fuerza que mis dedos se pusieron blancos. Respiré hondo, profundamente, tratando de no perder el control. Y allí, entre el ruido, los flashes y las risas, supe algo con absoluta claridad. Álvaro Quintana no iba a salirse con la suya, porque yo sabía cosas que él pensaba enterradas. Cosas que jamás imaginó que yo descubriría, y esa noche, sí, esa noche iba a exponerlo todo. Pero antes de contarte lo que hice, necesito que entiendas algo. Esta historia no empezó en la boda, no, todo comenzó meses antes, con un secreto que jamás debió llegar a mis manos. Algo dentro de mí, una intuición vieja y afilada. Me susurró: Claudia, investiga a ese hombre. Y lo hice. Lo que descubrí después casi destruye a toda su familia, pero para entender cómo empezó todo, debo regresar a aquel día de enero, cuando el aire frío entraba por las ventanas y la calidez del café con canela llenaba mi cocina. Daniel estaba sentado frente a mí, con las manos alrededor de la taza para calentarse. Como todas las tardes, hablábamos de su trabajo, de la vida, de cosas simples. Hasta que, de pronto, me dijo: mamá, se llama Lucía. Lo dijo con una sonrisa tímida, esa misma sonrisa que tenía desde que era niño. Algo en esa expresión me dio un presentimiento extraño. No malo, no entonces, solo distinto. Es diferente, siguió él. Inteligente. Me hace reír. Nunca había conocido a alguien así. Yo lo observé en silencio. Mi Daniel, mi muchacho serio, responsable, siempre tan cuidadoso con todo, tenía 28 años, trabajaba como ingeniero civil en una empresa pequeña pero honrada. Era el tipo de hijo que no causaba problemas,
que pensaba antes de hablar, que jamás me había venido con historias de enamoramientos, así que esa ternura en su voz me sorprendió. ¿Y ella? Pregunté mientras revolvía mi café lento, sin mirarlo todavía. ¿A qué se dedica? Daniel bajó la mirada por un instante, como si buscara las palabras correctas, o como si hubiese algo que temía contar. Trabaja con su padre, respondió al fin. En una de las empresas de transporte de don Álvaro Quintana, el nombre me heló un poco la sangre, no sabía por qué, no aún, pero lo sentí como un golpe leve en el estómago. ¿Lo conoces ya? Pregunté intentando sonar casual. Daniel negó con la cabeza y sonrió, sin notar mi incomodidad. Todavía no. Pero Lucía dice que es complicado. Muy controlador. Un hombre fuerte, según ella. Yo asentí, fingiendo tranquilidad, pero dentro de mí algo se movió. Algo que más tarde entendería como advertencia, porque ese hombre tenía demasiados secretos, y uno de ellos, uno muy oscuro, iba a caer en mis manos sin que yo lo buscara, y desde ese día, sin saberlo, nuestra familia comenzó a acercarse al borde del abismo. Está terminando la carrera de arquitectura, me dijo Daniel, moviendo la taza entre las manos. Le falta poco para graduarse, trabaja a ratos con su padre, ya sabes, en la empresa grande que tiene, Quintana y Asociados, y allí algo dentro de mí se movió. Quintana, ese apellido, me sonaba como un eco viejo. Una alarma enterrada en mi memoria, pero no supe de dónde. ¿Y ya la conociste bien? Pregunté, tratando de no mostrar que mi corazón se había acelerado. Daniel sonrió, una sonrisa limpia, casi ilusionada. Sí, mamá. Llevamos 3 meses saliendo. Quiero que la conozcas. Puedo traerla a cenar el domingo. Acepté sin dudarlo, que madre no desea ver feliz a su hijo, y Daniel. Daniel parecía flotar cuando hablaba de ella. El domingo llegó Lucía, era bonita, de una belleza natural que no necesitaba esfuerzo. Cabello largo y oscuro, ojos grandes y expresivos, vestida con sencillez, pero con esa elegancia que no se compra. Cuando entró en la casa, se detuvo un segundo, sonrió tímida y me abrazó con respeto. Señora Claudia, me dijo con voz suave, muchas gracias por recibirme. Había algo cálido en ella, algo que generaba confianza sin intentarlo. Yo había preparado mi plato especial, pollo en salsa de almendras con arroz, como todos los domingos importantes. Daniel estaba tan nervioso que casi dejó caer los vasos, pero Lucía se apresuró a ayudar con la mesa, moviéndose con soltura, como si conociera esa cocina desde siempre. Huele delicioso, comentó Lucía mientras acomodaba los cubiertos. Daniel me contó que este es uno de sus platos favoritos. Yo la observé entonces con más atención. No parecía interesada en aparentar, no parecía falsa, no parecía manipuladora. Y aún así, ese apellido seguía clavado en mi mente como una espina. Quintana. Algo escondía, algo que no lograba recordar, algo que tarde o temprano saldría a la luz. Durante la cena hablamos de todo, de la universidad, de sus proyectos, de sus sueños como arquitecta. Su entusiasmo era contagioso. Pero cada vez que mencionaba a su padre, cada vez que decía mi papá, don Álvaro, su tono cambiaba apenas, casi imperceptible, como si midiera sus palabras, como si hubiese cosas de él que prefería no decir, y yo ya presentía que ese hombre no estaba hecho de la clase de oscuridad que se ve a simple vista, sino de la que se oculta, la que se arrastra, la que estalla cuando nadie le espera, y esa noche, aunque no lo sabía aún, fue la primera grieta. Conversamos largo rato. Lucía me habló de su carrera, de sus proyectos universitarios, de ese sueño casi poético que tenía, diseñar casas sustentables, hogares pensados para familias reales, no para millonarios.
Había ternura en su voz cuando hablaba de su futuro, pero cuando mencionó a su padre, algo cambió. Mi papá es exigente, dijo mientras movía la comida en su plato con el tenedor. Siempre espera que sea perfecta. Las mejores notas, los mejores proyectos, los mejores amigos. Incluso dice que debería casarme con alguien a mi nivel. Sentí como la temperatura en la habitación bajaba a apenas 1 grado. ¿Y qué opina de Daniel? Pregunté mientras le servía más agua. Fingiendo naturalidad, Lucía bajó la mirada. Demasiado rápido. Todavía no le he dicho que estamos saliendo. Daniel abrió los ojos. Sorprendido, no esperaba eso. Yo tampoco. Lucía, ¿por qué? Susurró él, con esa mezcla de dolor y desconcierto que solo un enamorado puede sentir. Ella soltó un suspiro largo, cansado, como si llevara años guardándose aquello. Mi papá es complicado, admitió finalmente. Siempre dice que los hombres deben demostrar su valor. Que no confía en nadie que no venga de una familia con dinero. Que, tragó saliva, que un hombre sin poder no merece a una mujer de su casa. Un nudo se me clavó en el estómago, lo sentí como una bofetada. Daniel viene de una familia honesta, dije con firmeza, intentando controlar la rabia. Y eso vale más que cualquier apellido. Lucía asintió, no estaba en desacuerdo, solo temía a su padre. Lo sé, señora Claudia, dijo, con los ojos brillando apenas. Mi papá solo piensa en estatus, en negocios, en alianzas. No le interesa la felicidad, solo las apariencias. La habitación se volvió pesada, el silencio se llenó de verdades incómodas. Daniel tomó su mano por debajo de la mesa, tratando de reconfortarla, y yo los miré, y aunque quise sentir alivio, algo dentro de mí gritaba. Ese hombre no será un suegro, será un enemigo, y aún no sabía cuán cierto era eso, porque lo que descubriría después sobre Álvaro Quintana, no solo pondría en riesgo su relación, sino nuestras vidas. Trabajador, con valores, le dije a Lucía. Eso vale más que cualquier dinero. Ella me miró con los ojos húmedos, brillando de emoción contenida. Lo sé, señora Claudia, por eso lo amo, susurró. Daniel tomó su mano bajo la mesa, sonreí, intentando mostrar tranquilidad, pero por dentro algo me inquietaba. Álvaro Quintana sonaba a hombre difícil, a alguien que juzga a los demás por lo que tienen, por su posición, por lo que aparentan, y yo conocía a ese tipo de hombres, los había visto toda mi vida, siempre esconden algo. Siempre hay un secreto bajo esa fachada impecable. Los meses pasaron. Daniel y Lucía consolidaron su relación, convirtiéndose en novios formales. Él estaba enamorado, radiante, lleno de una alegría que hacía eco en toda la casa. Llegaba cantando, contaba chistes, se quedaba hasta tarde trabajando en proyectos con entusiasmo renovado. Mamá, me decía mientras desayunábamos, Lucía me entiende. Me respeta. No le importa que no tenga un coche nuevo, que viva en un departamento pequeño. Dice que lo importante es construir juntos. Yo asentía, disfrutando de su felicidad, pero no podía dejar de pensar en lo que me inquietaba. Ese hombre, Álvaro, tenía un mundo detrás de sí que nadie mostraba, algo oscuro. Algo que amenazaba con aparecer cuando menos lo esperábamos, y yo, como madre, ya había sentido la advertencia de mi instinto. Tenía que estar alerta, porque, aunque Daniel no lo supiera todavía, nuestra tranquilidad estaba a punto de romperse, y lo que Lucía no podía decir, yo lo descubriría antes de que fuese demasiado tarde. Un día, Daniel llegó a casa con el ceño fruncido, más serio de lo habitual. Mamá, tengo que decirte algo, me dijo, mientras dejaba la chaqueta sobre el sofá. Nos sentamos en la sala. Afuera llovía, el sonido del agua golpeando los cristales tenía un efecto casi calmante. Aunque mi corazón ya latía acelerado, voy a pedirle matrimonio a Lucía.
Sentí una mezcla de alegría y miedo que me dejó en silencio por unos segundos. ¿Ya conociste a su familia? Pregunté, intentando sonar tranquila. Sí, dijo Daniel. Fui a cenar a su casa hace un par de semanas. ¿Y cómo te fue? Daniel dudó. Miró hacia la ventana, como si la lluvia pudiera borrar sus palabras. Su padre. Álvaro Quintana es raro, mamá. Me hizo un montón de preguntas sobre mi trabajo, mi sueldo, mis planes. Quería saber cuánto ganaba al mes, cuánto tenía ahorrado, si tenía propiedades. ¿Y qué le dijiste? La verdad, respondió Daniel. Le dije que gano lo justo, que estoy ahorrando, que no tengo casa propia, pero que trabajo duro, y él, que dijo, Daniel apretó los puños. Dijo, bueno, hijo mío, espero que sepas que mi hija está acostumbrada a cierto nivel de vida. No cualquiera puede mantenerla. Sentí un calor subiéndome por la espalda, un cóctel de rabia y preocupación que tuve que contener para no reaccionar en ese momento. ¿Y Lucía? Pregunté, tratando de no mostrar mi tensión. ¿Qué dijo ella? Daniel suspiró, pero su expresión se suavizó apenas. Se enojó con él. Le dijo que yo era un buen hombre, que eso no importaba, que lo importante era que nos amamos y queremos construir nuestra vida juntos. Sonreí débilmente, pero dentro de mí, un sentimiento oscuro seguía creciendo. Álvaro Quintana no era un hombre común ni fácil, había algo más detrás de su autoridad, detrás de su exigencia, algo que, en cuanto se descubriera, cambiaría nuestras vidas para siempre, y aunque Daniel aún no lo sabía, la lucha que se avecinaba no sería solo por su amor, sino por la verdad. Que yo estaba a punto de sacar a la luz, lo único que importaba era su felicidad. Álvaro Quintana solo se rió cuando Lucía le contó sobre el compromiso y dijo, ya veremos, esa noche no pude dormir. Algo en ese hombre me molestaba profundamente, no era solo su arrogancia. Había algo más, algo oscuro que aún no podía ver del todo, pero sabía que lo descubriría. Daniel le propuso matrimonio a Lucía en abril. Ella dijo que sí, lloraron juntos. Emocionados, me llamó por teléfono casi temblando de alegría. Mamá, dijo que sí, nos vamos a casar. Me alegré de verdad, pero esa misma noche, sola en mi cuarto, mirando por la ventana la lluvia sobre Sevilla, pensé, ese hombre va a intentar arruinar esto. Lo sé. Y tenía razón. 2 semanas después, Lucía vino a verme, estaba llorando, con el maquillaje corrido y la voz temblando. Señora Claudia, mi papá dice que no quiere que me case con Daniel. La senté en la sala. Le serví un té de manzanilla y tomé sus manos entre las mías. ¿Por qué? Pregunté, con la calma que necesitaba para transmitir seguridad. Dice que Daniel no tiene futuro, que es un hombre mediocre, que me va a hacer infeliz, que me voy a arrepentir. ¿Y tú qué piensas? Yo amo a Daniel. Pero mi papá es muy terco, y mi madre siempre hace lo que él dice. Tengo miedo de que no nos apoyen. Le apreté las manos con firmeza. Lucía, escúchame bien. El amor verdadero no se deja vencer por el miedo. Si amas a mi hijo, lucha por él, y si tu padre no lo acepta, ese es su problema, no el tuyo. Ella asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Tiene razón. Señora Claudia, voy a luchar. Eso es, le respondí con voz firme. Y yo estaré a tu lado. Empecé a temblar. No por el frío, sino porque la sensación de haber sido desnudada frente a todos hacía apenas unos momentos seguía pegada a mi piel. Las palabras de Alejandro resonaban una y otra vez en mi cabeza, como un eco que no podía callar. Una y otra vez, como martillazos contra una pared de piedra, resonaba en mi mente. Me da vergüenza. Levanté la mano frente a mí, en la penumbra que entraba por la ventana. Vi mis dedos ásperos, las articulaciones grandes,
Los callos endurecidos por décadas de trabajo con la azada, justo esta mano fue la que firmó la venta de la tierra en Puebla hace 15 años. Los recuerdos llegaron sin aviso, golpeando mi mente con brillo y dolor, completamente opuestos a la fría oscuridad del presente. Aquel día, el sol de Puebla era amarillo como miel, pero ardía como fuego. Yo estaba frente a la notaría del pueblo. El viento levantaba el polvo rojo que se pegaba al borde de mi falda. ¿Está segura, señora Rosa?, preguntó el abogado viejo, acomodándose los lentes, mirándome con pena. Esta es tierra de sus ancestros. 3 generaciones de los Mendoza vivieron y murieron aquí. Entonces, si la vende, con que va a vivir cuando sea mayor, no dudé ni un segundo. Miré a Alejandro, que esperaba bajo el árbol de jacaranda. Tenía 22 años y acababa de recibir la carta de aceptación para la maestría en arquitectura en la capital. Llevaba una camisa blanca gastada en el cuello, zapatos de tela llenos de polvo, pero los ojos le brillaban de ambición. Él quería volar, y esa tierra era la única ala que yo podía darle. Estoy segura, respondía el abogado. La tierra está muerta. Las personas están vivas. Vendo la tierra para comprarle un futuro a mi hijo. Vendí todo, el maizal, la casa de tejas de 3 habitaciones, incluso los viejos olivos. Tomé el fajo de dinero envuelto en 3 capas de tela y, con manos temblorosas, se lo entregué a Alejandro. Vete, hijo, le dije. No mires atrás. Ve a donde están los rascacielos que siempre dibujas, le dije. Yo estaré bien. Él lloró, se arrodilló y abrazó mis piernas cubiertas de lodo. Te lo juro, mamá, sollozó, empapando mi falda con lágrimas. Voy a triunfar. Te llevaré a vivir como una reina. Te construiré la casa más hermosa de Ciudad de México. Nunca más dejaré que sufras. Ese juramento era tan puro, tan sagrado, pero los juramentos, al final, no son más que sonidos que se disuelven en el polvo del tiempo. El rugido de un motor afuera cortó mis recuerdos. Las luces de los faros barrieron la ventana, proyectando manchas en la pared que parecían cuchilladas. Ya habían vuelto, me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. La puerta principal se abrió. El taconeo de unos zapatos altos golpeó el mármol, seguido por pasos pesados de un hombre. No lo puedo creer, resonó la voz aguda de Valeria por el pasillo, cortante y llena de reproche. ¿Viste la cara de la tía Claudia? Me miró como si hubiera metido un burro en la sala. Valeria, ya basta, respondió Alejandro con cansancio. Ya lo resolví. Valeria soltó una risa seca y helada. La jalaste como a una delincuente. Mañana todo Polanco hablará de esto, de que el director de proyectos, Alejandro Mendoza, tiene una madre que parece salida de un pajar del siglo pasado. Yo permanecía sentada en la habitación a oscuras, apretando con fuerza la sábana. Hablaban de mí, pero no como de una persona, sino como de un problema, como una mancha en un vestido de seda. ¿Y qué querías que hiciera?, explotó Alejandro, sus pasos detenidos en la sala, separados de mí solo por una pared delgada. Le dije que no hablara, susurré. No pensé que se le fuera a escapar eso. Eso es lo que es, Alejandro, lo interrumpió Valeria, ese olor a rancho no se quita. Por más ropa de marca que le pongas, seguirá siendo Doña Rosa, la vendedora de maíz. El problema no era lo que había dicho. El problema era que estaba ahí, silencio. Un silencio espeso, aterrador. Esperé que Alejandro la contradijera. Esperé que dijera, no hables así de mi madre. Vendió toda su vida para que yo estuviera aquí, pero no. Solo se escuchó un suspiro largo, seguido por el choque de un vaso de vidrio contra la mesa.
Tal vez estaba sirviendo vino. Tienes razón, dijo Alejandro, con voz grave y apagada. No debí traerla. Pensé que mostrarla daría una imagen de familia tradicional, útil para mi candidatura al consejo directivo, pero me equivoqué. Ella arruinó por completo el ambiente elegante que estábamos construyendo. Las lágrimas que había contenido desde la fiesta empezaron a deslizarse silenciosas por mis mejillas calientes y saladas. No dolían por los insultos de Valeria. Dolían por la complicidad de mi propio hijo. Al final, mi presencia en esta casa, en esas fiestas, no era más que una pieza dentro de su estrategia de imagen. Y cuando esa pieza dejaba de ser útil, o peor, se convertía en un estorbo, él estaba dispuesto a desecharla. ¿Y ahora qué hacemos? Bajó la voz Valeria, con un tono calculador. La próxima semana es la fiesta de celebración en esta casa. Los invitados serán 10 veces más importantes que hoy. Incluso viene el presidente del grupo. No podemos permitir que este riesgo se repita. Lo sé, respondió Alejandro. Hablaré con ella. Le diré que lo mejor es que se vaya a algún lado, que regrese al pueblo a visitar parientes. Por ejemplo, dijo Alejandro. ¿A qué pueblo? Se burló Valeria. Si ya vendió toda la tierra. ¿La vas a echar a la calle? No, dudó Alejandro. Entonces que se quede en el cuarto. Decimos que está enferma, o cansada, lo que sea, mientras no salga al salón cuando haya gente. Está bien, cerró Valeria. Sus tacones volvieron a sonar, alejándose hacia las escaleras. Tú encárgate de eso. No quiero tener que hacer de villana. Me voy a bañar. Traigo el cuerpo impregnado de pueblo. Los pasos se perdieron en el piso de arriba. La puerta del dormitorio principal se cerró. La casa volvió al silencio. Solo yo quedé sentada en la oscuridad de la planta baja. Miré alrededor del cuarto en penumbra. Sobre el armario había una fotografía vieja, enmarcada en madera barata. Era del día en que Alejandro se graduó de la universidad. Yo estaba a su lado, sonriendo hasta achinar los ojos, abrazando un enorme ramo de girasoles. Él me rodeaba con el brazo, con una expresión llena de orgullo. Ese día, se sentía orgulloso de mí, porque entonces, mi sacrificio era el trampolín que lo impulsaba hacia arriba. Ahora que ya había volado alto, mi existencia se había convertido en un peso que lo arrastraba hacia abajo. Me puse de pie, las rodillas crujieron. Caminé hasta el viejo ropero de madera en la esquina, lo único que traje conmigo desde Puebla. El mismo que Valeria había intentado tirar varias veces porque no combinaba con la decoración moderna. Abrí el cajón inferior. Debajo de la ropa interior gastada saqué una caja de lata oxidada. Por eso estaba haciendo todo esto, no para destruir la boda, sino para proteger a mi hijo de una familia construida sobre mentiras. El viernes por la tarde, mi teléfono sonó. Era Rodrigo. Señora Claudia, necesito que venga a mi oficina. Encontré información. Es urgente. Sentí que el corazón me saltaba, tomé mi bolso y salí sin siquiera cerrar la ventana de la sala. Llegué en menos de una hora. Subí esas escaleras estrechas que olían a detergente y café viejo. Mis manos temblaban. Rodrigo estaba esperándome sentado, con una carpeta gruesa sobre el escritorio. La miré, y supe que ahí dentro estaba la verdad, quizá una verdad capaz de destrozar a dos familias. Siéntese, señora, dijo él, serio, sin rodeos. Lo que encontré es grave. Muy grave. Mi respiración se volvió un hilo. ¿Qué descubrió? Logré preguntar. Rodrigo abrió la carpeta. Había fotos, documentos, rastreos de dirección, facturas, registros, y cuando me mostró la primera fotografía, sentí que mis piernas casi no me sostenían. Álvaro Quintana. No solo tenía otra mujer, tenía dos familias más, y eso,
Eso apenas era el comienzo. Rodrigo abrió la carpeta y la empujó hacia mí con una lentitud que me hizo sentir que el tiempo se estiraba, que el aire se espesaba. Claudia, lo que voy a mostrarle no es solo una infidelidad, dijo con voz grave. Es un delito. Mi corazón latía tan fuerte que me costaba escucharlo. Dentro de la carpeta había estados de cuenta, transferencias, recibos, contratos falsificados, todo cuidadosamente subrayado. Álvaro Quintana tiene 2 familias, repitió Rodrigo, pero eso usted ya lo sospechaba, no que fueran 2, susurré, lo peor, continuó él, no es eso. Es como las mantiene. Rodrigo señaló una página. Este dinero es de Quintana y Asociados, la empresa familiar. Él lo saca disfrazado como gastos operativos y pagos a proveedores inexistentes. Ese departamento donde vive Verónica, golpeó el papel con el dedo, lo paga con desvíos. La escuela de los niños, la ropa, los viajes, todo, me tapé la boca. Sentí náuseas. ¿Lucía sabe esto? Pregunté con un hilo de voz, lo dudo. Pero hay algo más. Rodrigo tomó aire. Su expresión cambió, ya no parecía solo un investigador, parecía alguien que estaba a punto de destruir mi mundo. Hace 3 meses, continuó, la empresa de los Quintana fue auditada por Hacienda. Encontraron inconsistencias, pero Álvaro logró esconderlas, por ahora. Si esto sale a la luz, él podría ir a prisión. Y si Daniel se casa con Lucía, mi hijo quedaría metido en un escándalo nacional, terminé yo, sintiendo la piel helarse. Rodrigo asintió, y no solo eso. Pueden involucrarlo, culparlo, usarlo como chivo expiatorio. Casarse con la hija de ese hombre en este momento, es como amarrarse una piedra al cuello y lanzarse al mar. Me quedé muda. ¿Hay más? Pregunté finalmente. Rodrigo me miró con un cansancio extraño, como si lo que estaba a punto de decir pesara más que todo lo anterior. Sí. Y esto, es lo más grave de todo, sacó una última foto. Blanco y negro. Borrosa, parecía tomada desde un auto. Hace 2 noches, Álvaro fue al departamento de Verónica. Discutieron fuerte. Los niños estaban adentro. Antes de entrar al edificio, él habló por teléfono. Lo escuché. Grabé parte. Rodrigo sacó un celular. Presionó reproducir. Una voz familiar, fría, dura como piedra. Si se entera mi esposa o mi hija, no sé de qué sea capaz. Ya sabes lo que tienes que hacer. No puedo permitir que nada arruine esta boda. Sentí que la sangre se me congelaba. Rodrigo, ¿a quién le estaba hablando? Pregunté. Él tragó saliva. A un socio suyo. Un tal Molina. Un hombre peligroso. Muy peligroso. Me llevé las manos al pecho. Claudia, dijo Rodrigo lentamente, creo que Álvaro está dispuesto a hacer cualquier cosa, para proteger su secreto, incluso, cosas peores. Sentí un escalofrío recorrerme la espina dorsal. Mi hijo, susurré, está por casarse con la hija de un hombre que podría hacer daño, terminó Rodrigo. A quien se atraviese. Mis manos temblaron tanto que la carpeta casi se me cae. En ese momento lo supe con una claridad dolorosa. Tenía que detener esa boda, aunque mi hijo me odiara. Aunque Lucía se rompiera en 1000 pedazos, aunque destruyera la vida social de 2 familias, porque lo que estaba en juego, no era el amor, era la vida. Rodrigo me entregó un sobre grueso, pesado, lleno de verdades capaces de derrumbar familias enteras. Aquí está todo, Claudia, dijo con voz baja. Fotos, transferencias, estados de cuenta, movimientos ilegales. Lo suficiente para destruirlo. Lo suficiente para salvar a su hijo. Si actúa a tiempo, tomé el sobre.
Sentí el crujir del papel entre mis dedos, era como sostener dinamita. Álvaro Quintana ha estado desviando dinero de Quintana y asociados desde hace más de 7 años, continuó. Tarjetas corporativas usadas para cenas de lujo, viajes a Europa, regalos para Verónica, colegiaturas, todo disfrazado como gastos de obra, me ardieron los ojos. ¿Y la empresa? Pregunté, al borde del colapso, respondió Rodrigo, apoyando los codos sobre el escritorio. Deudas millonarias con proveedores, 3 demandas laborales, 2 demandas penales por fraude y desvío de fondos. Las obras están detenidas. Nadie quiere trabajar con ellos. Me quedé helada. El mundo detrás del apellido Quintana era una ruina maquillada. Eso no es lo peor, añadió Rodrigo. ¿Qué puede ser peor que esto? Pregunté con un hilo de voz. Él abrió otra carpeta, más delgada, pero con un peso moral infinito. Álvaro debe más de 12 millones de pesos, dijo. Tarjetas al límite. Un préstamo bancario gigantesco. Impuestos atrasados con Hacienda desde hace 3 años. Si esto sigue así, en 6 meses, tal vez un año, entrarán en bancarrota total. Sentí que mi corazón se detenía. 12 millones, una vida entera de mentiras. Claudia, dijo Rodrigo suavemente, si Daniel se casa con Lucía, va a quedar atrapado en un huracán. Cuando la empresa caiga, cuando la prensa se entere, cuando Hacienda intervenga, su hijo será el yerno del hombre más odiado del sector. Me quedé en silencio, un silencio que dolía. ¿Lucía sabe algo de esto? Pregunté. Rodrigo negó con la cabeza. Ella vive en una burbuja. Álvaro ha mantenido a su familia completamente ciega. Y no me malinterprete, se inclinó hacia mí. Lucía parece una buena muchacha. Ella no tiene la culpa, lo sé, susurré, pero esto, tocó el sobre, esto va a destruirla. Va a destruir a todos. Sentí una punzada en el pecho. Daniel amaba a Lucía, Lucía amaba a Daniel, pero el padre de ella era una bomba de tiempo. Rodrigo se aclaró la garganta. Hay algo más que debes saber. Hizo una pausa. Álvaro ha estado presionando a su socio, Molina, para que lo ayude a cubrir sus rastros. Pero Molina también está investigado. Y cuando los hombres desesperados se quedan sin dinero, hacen cosas muy peligrosas. Mi sangre se volvió hielo. Claudia, dijo Rodrigo, si Molina o Álvaro descubren que alguien está sacando esta información, podrían intentar silenciarlo. A usted, a mí, a cualquiera. Me llevé una mano al pecho. Sentí un temblor profundo, como si un abismo se abriera a mis pies. ¡Al suelo!, gritaron los oficiales. 5 policías entraron con las armas desenfundadas. Adrián se quedó paralizado por un instante. El cuchillo ensangrentado todavía temblaba en su mano. Suelta el arma, ordenó uno de los oficiales. Adrián miró hacia la puerta, hacia mí, y hacia Lucía inconsciente en el suelo. En sus ojos vi el momento exacto en que comprendió que todo había terminado, pero, en lugar de rendirse, sonrió. Si no puedo tener el dinero, murmuró con malicia, entonces nadie lo tendrá. Se giró hacia Lucía. Levantando nuevamente el cuchillo, no pensé, solo actué. Tomé la sartén más pesada de la estufa y se le estrellé en la cabeza con toda la fuerza que tenía. Adrián se desplomó de inmediato. Los policías se abalanzaron sobre él mientras yo corría hacia Lucía. Tenía un chichón en la cabeza, pero estaba consciente. Mamá, murmuró, ¿estás bien? Estoy bien, mi amor, le dije, abrazándola. Todo terminó. El detective Ruiz apareció a mi lado. Señora Márquez, necesita atención médica. Miré mi mano cortada. Dolía, pero no era grave, solo necesitaba vendas. Lucía se incorporó lentamente. Lo arrestaron, confirmó el detective.
Y con lo que acabamos de grabar, no va a salir de prisión en muchos años. Andrés empezó a recuperar la conciencia mientras los oficiales lo esposaban. Esto no termina aquí, balbuceó, con sangre corriendo por su frente. Tienen enemigos que ni siquiera conocen, vieja estúpida. ¿Qué quiere decir con eso? Preguntó el detective Ruiz, pero Andrés solo sonrió y cerró los ojos. Había algo más, algo que aún no sabíamos. 3 días después, mientras Lucía y yo dábamos nuestras declaraciones en la fiscalía, el detective Ruiz nos presentó información que cambió todo lo que creíamos saber sobre Adrián. Señoras, Andrés Mendoza no, ese no es su nombre real, dijo el detective Ruiz. Lucía dejó caer su taza de café, que, su verdadero nombre es Andrés Salinas, continuó el detective. Tiene antecedentes por fraude matrimonial en 5 estados diferentes. El detective extendió varias fotografías sobre la mesa. Eran imágenes de Andrés con distintas mujeres, todas mayores y obviamente adineradas. Mariela Vázquez, 58 años, viuda, encontrada muerta en su casa de Puebla hace 3 años. Aparente ataque cardíaco. Andrés había sido su yerno durante 8 meses. Lucía se cubrió la boca con las manos, horrorizada. Rosa Alvarado, 61 años, viuda, ahogada en su piscina en Mérida hace 2 años. Andrés había estado casado con su hija durante 1 año. Más fotos, más mujeres muertas. Esperanza Cordero, 55 años, viuda, fallecida en un aparente accidente automovilístico en Tijuana hace 18 meses. Andrés era el yerno perfecto, hasta que la madre moría. Dios mío, susurré. ¿Cuántas? Hasta ahora hemos identificado 7 casos similares, siempre siguiendo el mismo patrón, dijo Ruiz. Andrés se casa con una mujer joven cuya madre es viuda y adinerada. La madre muere en un accidente natural. La hija hereda. Andrés toma gradualmente control de las finanzas. Después de 1 o 2 años, la hija también sufre un accidente y Lucía temblaba de terror. Las hijas también mueren, todas, sin excepción. Una vez que Andrés obtiene acceso completo al dinero, las esposas se vuelven prescindibles. El detective sacó otro archivo, pero aquí está lo más perturbador, dijo. Andrés no actúa solo. Una foto de una mujer elegante de unos 40 años apareció sobre la mesa. Miranda Salinas, su hermana, abogada especializada en testamentos y herencias. Ella identifica objetivos potenciales y ayuda a Andrés a planear sus movimientos cuidadosamente. Infiltrarse en las familias. Su hermana, continuó el detective. Pero eso no es todo. Existe un tercer integrante, Joaquín Salinas, el hermano menor. ¿Qué hace él? Pregunté con la garganta seca. Él se encarga de los accidentes. Es un especialista en hacer que los asesinatos parezcan naturales. El silencio cayó como una losa. No era un hombre, no era una traición aislada, era una empresa familiar, una red dedicada a matar por herencias. ¿Dónde están ahora? Logré preguntar. Ahí está el problema, respondió el detective. Desde el arresto de Andrés, Miranda y Joaquín han desaparecido. Pero sus últimas transacciones bancarias muestran pagos recientes a sicarios profesionales. Lucía se levantó de golpe. ¿Qué significa eso? Significa que, aunque Andrés esté en prisión, el peligro no ha terminado. Su familia va a intentar completar el trabajo. No por venganza, sino para borrar pruebas. Sentí un frío recorrerme la sangre. Ustedes dos son las únicas testigos que pueden vincularlos con todos los asesinatos anteriores. Si declaran, toda la red se derrumba. Lucía comenzó a caminar de un lado a otro, desesperada. ¿Qué podemos hacer? Protección de testigos, respondió el detective. Relocalización inmediata. ¿Por cuánto tiempo? Pregunté,
hasta que capturemos a Miranda y Joaquín. Podrían ser meses. Miré a mi hija. En una sola semana había perdido a su esposo, su casa, su vida entera. Detective, dije finalmente, ¿qué pasaría si no nos escondemos? El detective frunció el ceño. No se lo recomiendo, y si los dejamos venir a nosotras. Lucía me miró horrorizada. Mamá, no, piénsalo, hija. Podemos escondernos durante meses, vivir con miedo, mirando siempre detrás de nosotras, o podemos terminar esto de una vez. El detective se inclinó hacia adelante. ¿Qué está sugiriendo? Que usemos la misma estrategia que funcionó con Andrés, respondí. Carnada, absolutamente no. Protestó Lucía. Lucía, le dije con suavidad, han asesinado al menos 14 mujeres. Si no los detenemos ahora, matarán a 14 más. El detective guardó silencio, evaluando cada palabra. Mi propuesta era clara, extremadamente peligrosa, pero también efectiva. Lucía se sentó despacio, como si el peso de la decisión acabara de caerle encima. ¿De verdad crees que debemos hacer esto? La miré a los ojos. En solo una semana, mi hija había cambiado por completo. La mujer ingenua que Andrés había manipulado ya no existía. En su lugar había alguien más fuerte, más consciente, más despierta. Creo que ya es hora, le dije, de que los Salinas descubran qué sucede cuando subestiman a las mujeres Márquez. El plan era sencillo, pero mortalmente arriesgado. Volveríamos a casa, esperaríamos. Los hermanos Salinas sabían exactamente dónde vivíamos, conocían nuestras rutinas, nuestros horarios, nuestras debilidades aparentes. Si queríamos terminar con todo, vendrían a nosotras. La casa quedó bajo vigilancia permanente. Aunque nada era visible, los oficiales permanecían ocultos, para cualquiera que observara desde fuera. Lucía y yo parecíamos solas, indefensas. El cebo perfecto. 5 días después del arresto de Andrés, finalmente ocurrió. Era jueves por la noche. Lucía y yo estábamos cenando cuando el sonido de vidrios rompiéndose estalló en la sala. Elena Márquez, gritó una voz femenina desde la entrada. Soy Miranda Salinas, la hermana de Andrés. Necesitamos hablar. Lucía y yo nos miramos en silencio. El corazón me latía con fuerza. Era el momento de la verdad. Salgan despacio, continuó la voz, con las manos visibles. Y yo sabía, con una claridad que me quemaba la piel, que Álvaro Quintana no iba a poder evitar mostrar su verdadera cara, y cuando lo hiciera, yo iba a destruirlo, yo iba a revelar todo, aunque se hundiera el mundo. Porque nadie, absolutamente nadie, humilla a mi hijo y queda impune, ni siquiera un hombre como él. La boda llegó, el día que lo cambiaría todo, y lo que pasó ahí dentro, marcaría nuestras vidas para siempre. Sofía bajó la mirada. Sus dedos temblaban alrededor de la taza de café. Quiere elegir. La lista de invitados, repitió, esta vez con la voz quebrada. Quiere decidir las flores, la música, hasta el vestido. Dice que si no hacemos las cosas a su manera, no va a pagar nada. Sentí un ardor en el pecho. Lo conocía demasiado bien. El chantaje era apenas uno de sus trucos más suaves. Hija, dije despacio, porque sabía que cualquier palabra podía derrumbarla. ¿Y tú qué quieres? Sofía tragó saliva. Sus ojos, siempre dulces, estaban llenos de miedo y de vergüenza. Yo solo quiero que mi boda sea feliz. Pero no quiero pelear con él, y tampoco quiero lastimar a Tadeo. Él no sabe nada. Cree que mi papá es un hombre duro, pero justo. No sabe cómo es cuando nadie lo ve. Sentí un nudo en la garganta. Por un instante, quise decirle, sí lo sé, hija, lo sé mejor que nadie. Tengo pruebas, tengo historias, tengo verdades que te romperían el alma, pero me contuve. Aún no era el momento, Sofía, le dije suavemente.
Tú no tienes por qué cargar sola con esto. Ella levantó la mirada, vulnerable como una niña que por fin se atreve a pedir ayuda. ¿Puedo confiar en usted? Susurró. Ahí, en ese instante, comprendí algo. Sofía no era solo la prometida de mi hijo. Era otra víctima en la línea silenciosa que ese hombre había aplastado durante años. Claro que puedes, respondí sin dudar. Siempre, Sofía respiró hondo, como si por primera vez en semanas pudiera llenar los pulmones. Mi papá, comenzó a decir, ayer me gritó. No sé qué le pasa últimamente. Está más agresivo, más controlador. Dice que el matrimonio es demasiado importante para dejarlo en manos inexpertas. Yo estoy cansada, su voz se quebró. Una lágrima rodó por su mejilla, instintivamente tomé sus manos. Estaban heladas. Escúchame, dije. No voy a permitir que nadie los destruya. Ni a ti, ni a Tadeo. Sofía me miró con una mezcla de alivio y miedo. Señora Frida, ¿usted sabe algo? Preguntó de repente, el corazón me dio un vuelco, como que si sé algo, no sé, susurró. A veces usted me mira como si estuviera escondiendo algo. Como si quisiera decirme algo, pero no pudiera. Sentí que el aire se me atascaba en la garganta. Por un segundo, pensé que había llegado el momento. Un segundo, pero no, aún no, solo me preocupo por ti, mentí con voz suave. Y por mi hijo. Eso es todo, Sofía asintió. Aunque no parecía completamente convencida, se secó las lágrimas, respiró profundo y dijo con una determinación que no esperaba. Voy a hablar con él hoy mismo. Ya no puedo seguir permitiéndolo. Si quiere gritar, que grite. Si quiere amenazar, que amenace. Esta es mi boda, y yo no voy a vivir con miedo, la admiré. Tenía más fuerza de la que su padre jamás quiso que supiera. Nos despedimos afuera de la cafetería. Cuando Sofía se alejó, sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo, porque lo supe en ese instante, como un presentimiento frío que te muerde el alma. Si Sofía lo enfrentaba, don Humberto no se iba a quedar de brazos cruzados, y cuando un hombre como él se siente acorralado, puede hacer cosas terribles. Caminé hacia mi casa con prisa, subí las escaleras, abrí el closet, tomé la carpeta. La puse sobre la mesa, la abrí, los documentos brillaron bajo la luz, como si me estuvieran diciendo, es ahora o nunca, y ahí, viéndola de frente, entendí que el final ya estaba escrito, solo faltaba una chispa para que todo explotara. No buscaba una boda perfecta, no buscaba flores elegantes, ni invitados importantes, ni un salón lleno de políticos y empresarios. Sofía solo quería algo que nunca había tenido. Un gesto de amor de su padre, un estoy orgulloso de ti que nunca llegaba, y ahí, en esa cafetería, con el aroma a pan dulce y café recién hecho, entendí la raíz de toda su tristeza. Sofía estaba acostumbrada a vivir mendigando cariño, igual que su madre. Hija, le dije en voz baja, hay padres que no saben amar. No porque tú no lo merezcas, sino porque ellos no pueden. Sofía apretó los labios. Una lágrima, espesa, cayó sobre su servilleta. A veces pienso, susurró, que si yo desapareciera, mi papá ni siquiera lo notaría. Eso me atravesó el alma, porque conocía demasiado bien a don Humberto, su soberbia, su necesidad de controlar, su obsesión por la apariencia, y sabía que ese hombre era perfectamente capaz de romper a su familia sin siquiera darse cuenta. No digas eso, le respondí con firmeza. Eres una mujer buena, sensible, trabajadora. No dejes que él te haga creer que vales menos. Sofía respiró hondo, como si estuviera intentando guardar en el pecho lo poco de esperanza que le quedaba. Señora Frida, me miró directo a los ojos. ¿Alguna vez ha pensado que mi papá oculta algo? Mi corazón se detuvo. Ocultar.
¿A qué te refieres? No sé, dijo, frustrada. Últimamente está extraño. Recibe llamadas a escondidas. Salió 2 noches seguidas diciendo que tenía reuniones urgentes. Y ayer, se frotó las manos, nerviosa, encontré unos documentos en su estudio. Los guardó rápido cuando entré, como si no quisiera que los viera, sentí un escalofrío, era como si el destino se estuviera acercando, inexorable, obligándonos a mirar la verdad. ¿Qué tipo de documentos eran? Pregunté, intentando mantener la voz neutral. No los vi bien. Solo alcancé a notar unas firmas, creo que eran transferencias bancarias. Y había un nombre que me llamó la atención. ¿Cuál nombre? Sofía entrecerró los ojos, tratando de recordarlo. Armenta, algo. No sé. Pero mi papá actuó como si hubiera encontrado dinamita. Las manos me sudaban. Lo sabía, lo había sabido desde el día en que abrí mi carpeta. El apellido Armenta, el mismo nombre que aparecía en mis documentos, en los papeles que incriminaban a don Humberto en un negocio sucio, peligroso, y muy lejos de la imagen pulcra que él pretendía mostrar. Pero yo no podía decírselo un no todavía, no así. Me levanté ligeramente de mi asiento y tomé sus manos de nuevo, esta vez con más fuerza. Sofía, escúchame, dije, con un tono que casi no reconocí. Quiero que seas prudente, no revises nada sin cuidado. No enfrentes a tu padre sola. Y si notas que algo está mal, si algo te hace sentir insegura, vienes conmigo. Sí, Sofía asintió, aunque no entendía realmente por qué mi voz sonaba tan tensa. Está bien, pero usted cree que mi papá está en problemas. Quise decirle que sí, quise decirle, tu papá está en algo muy serio, hija. Algo que puede destruir tu vida y la de Tadeo, pero no podía. Solo creo que debes ser cuidadosa, respondí. Sofía se levantó para abrazarme, y en ese abrazo, sentí su fragilidad, su cansancio, su anhelo de ser querida. Nos despedimos, y cuando Sofía salió de la cafetería, su figura se perdió entre la gente, entre los autos, entre el ruido del centro de la ciudad. Yo me quedé sentada unos segundos, sin moverme, porque sabía que lo que Sofía había visto, lo que había intuido, lo que estaba a punto de descubrir, era el principio del fin. Entró al comedor como si fuera un rey. Traje impecable, postura altiva, sonrisa fría. Saludó a los invitados, estrechó manos, repartió comentarios de esos que parecen cumplidos, pero son dagas disfrazadas, y luego, vino hacia mí. Señora Frida, dijo inclinándose ligeramente. Qué gusto que nos acompañe. Deseaba hablar con usted. Mi corazón comenzó a golpearme las costillas. Claro, respondí sonriendo, aunque mis manos sudaban. Nos apartamos unos pasos. Nadie notó nada. Todos estaban ocupados riendo de un chiste que él mismo había contado. Entonces, don Humberto dejó caer la máscara. Espero, dijo en voz baja, que esté comprometida con la buena imagen de esta familia. Su tono era una amenaza envuelta en terciopelo. No sé a qué se refiere, contesté con calma. Sabe perfectamente de qué hablo, continuó. Quiero que su hijo entienda que casarse con mi hija significa elevarse. Sofía merece un nivel de vida que no cualquiera puede darle. Esa frase, esa maldita frase, la misma que había humillado a Tadeo la primera vez. Lo miré fijamente. Mi hijo puede darle algo que usted jamás podrá dar, le dije despacio. Amor sin condiciones. Sus ojos se endurecieron. Me sostuvo la mirada como un depredador midiendo a su presa. Le advierto algo, señora Frida, susurró. No interfiera. No cuestione mis decisiones. Y no hable de más. En esta familia, la discreción es la regla. Discreción, una palabra perfecta para esconder delitos, una palabra perfecta para manipular,
controlar y destruir. Mi respiración temblaba, pero no aparté la mirada. El hombre que tenía frente a mí no era un padre, era un tirano. No voy a tolerar que humille a mi hijo, le dije. Él sonrió. Una sonrisa sin alma. Yo no humillo a nadie. Solo ubico a cada quien en su lugar. Entonces lo supe. Don Humberto sospechaba algo, tal vez no sabía qué, pero había sentido mi resistencia, mi silencio, mi presencia que no encajaba en su mundo perfecto. Y cuando iba a decir algo más, Sofía apareció. Papá, ¿todo bien? La mirada de Humberto cambió. Su sonrisa falsa regresó en un segundo. Perfectamente, hija. Solo conversaba con tu futura suegra. Sofía se lo llevó, sin notar el veneno en el aire. Yo me quedé ahí, respirando hondo, intentando calmar el temblor de mis manos, porque entendía algo aterrador. Don Humberto no solo era corrupto, no solo era infiel, no solo era un ladrón, era un hombre acostumbrado a destruir a cualquiera que se interpusiera entre él y su imagen perfecta. Y yo me acababa de convertir en su nueva amenaza, talentosa, educada, una mujer digna del apellido Salazar. Hizo una pausa y luego, con una sonrisa que me heló la sangre, añadió, y por Tadeo, que, aunque viene de una familia más sencilla, ha demostrado esfuerzo y buenas intenciones. Sentí el golpe directo, un insulto disfrazado de cumplido. Una daga cubierta de terciopelo. Vi cómo los dedos de Sofía se apretaron alrededor de los de mi hijo. Tadeo tragó saliva, pero no dijo nada. Todos sonrieron, todos brindaron, todos fingieron. Yo no levanté la copa, sí, pero no di ni un sorbo. Mi corazón ardía. La cena comenzó. Una mesa larga, de madera oscura, candelabros prendidos, vajilla fina, conversaciones forzadas, risas falsas, un teatro perfecto, pero debajo de ese brillo había tensión, secretos, miedo. Yo observaba. Observar era mi arma. Durante el primer plato, don Humberto habló de negocios. Durante el segundo, se burló de varias personas que ni siquiera estaban presentes. Durante el vino, alabó la grandeza de su familia, una grandeza que yo sabía que estaba manchada de fraudes, mentiras y una doble vida. Y entonces llegó el golpe final. A mitad del postre, miró a Tadeo y dijo: hijo, cuando te cases con mi Sofía, quiero que entiendas algo muy claro. No todas las familias están al nivel de la nuestra. No es culpa de nadie, solo la realidad. Las palabras cayeron como piedras. Sofía bajó la mirada. Guadalupe se tensó. Tadeo enrojeció, pero se mantuvo en silencio por respeto a Sofía. Y yo sentí como esa carpeta escondida en mi closet ardía como un fuego dentro de mí. Me limpié la boca con la servilleta, dejé el cubierto en la mesa y hablé. Don Humberto. El salón quedó en silencio. Podías oír el tic-tac del reloj del comedor. Él levantó la mirada, con esa sonrisa arrogante. Sí, señora Frida, lo miré directo a los ojos, y con la voz más tranquila que pude, dije: el nivel de una familia no se mide por el dinero, sino por los valores. Y en eso, créame, todos somos iguales. Su sonrisa se borró, literalmente se borró, como si alguien hubiese apagado una luz en su rostro. No sé si entiendo su comentario, respondió con un tono que buscaba intimidación. Estoy segura de que sí lo entiende, contesté. Nadie habló. El aire era tan denso que casi podía tocarse. Guadalupe evitaba mirarnos. Sofía estaba a punto de llorar. Tadeo me miraba con orgullo y con miedo de lo que pudiera pasar. Entonces, don Humberto apoyó los codos en la mesa y me observó como si quisiera atravesarme. Señora Frida, dijo despacio, hay momentos y lugares para hablar de ciertas cosas. Este no es uno de ellos. Yo me incliné hacia él. Y también hay momentos para callar cuando uno no tiene nada valioso que decir. Guadalupe se llevó la mano al pecho. Sofía cerró los ojos.
Tadeo me apretó la mano por debajo de la mesa. Don Humberto se enderezó. Su mirada ya no era de advertencia, era de enemigo. En ese momento lo supe. La guerra había empezado, y él no estaba acostumbrado a perder. Pero tampoco contaba con una verdad capaz de destruirlo, una verdad que yo guardaba, una verdad que esperaba él. Momento exacto para salir a la luz, y ese momento se acercaba más rápido de lo que cualquiera imaginaba, facilidad, como si la mentira fuera aire para él. Y claro, añadió don Humberto, cuando Sofía y Tadeo tengan hijos, quiero que crezcan rodeados de oportunidades. Mi nieto no va a estudiar en cualquier escuela, me miró de nuevo, directo, como un desafío. Tadeo se removió incómodo, Sofía bajó la mirada al plato. Yo respiré hondo para no levantarme y gritarle sus verdades en la mesa. Los hijos, respondí con calma, necesitan amor, apoyo y un hogar honesto. Lo demás se construye, él sonrió, esa sonrisa falsa que conocía demasiado bien. Por supuesto, Frida. Por supuesto, Sofía apretó la mano de Tadeo debajo de la mesa, lo vi, necesitaba sostenerse de algo, porque ella también empezaba a notar las grietas en la fachada de su padre. La cena siguió con esa tensión disfrazada de cortesía. Guadalupe intentaba mantener conversaciones ligeras, pero su voz temblaba. Yo veía en ella algo que antes no había entendido. Reconocimiento y seguridad económica. Pero también había aprendido algo incómodo. Incluso las segundas oportunidades necesitan ser revisadas con honestidad. Esa noche, mientras Tomás resolvía ecuaciones y Marcus preparaba la cena, entendí que mi vida había sido reconstruida con cuidado, pero no necesariamente desde el deseo más profundo, sino desde la gratitud. Los quería. Eso era real, pero también me había estado adaptando de nuevo, encajando, acomodándome. Después de que Tomás se fue a dormir, le pedí a Marcus que se sentara conmigo. Necesito algo de tiempo para mí, le dije. No porque esté mal aquí, sino porque quiero saber quién soy cuando no estoy sosteniendo a nadie. Marcus no discutió. No prometió. Solo asintió. Semanas después, acepté una oferta temporal para trabajar como consultora internacional. Viajé sola. Viví en ciudades que no conocían mi historia. Caminé sin horarios ajenos. Dormí sin culpas. Por primera vez, no era madre rescatando, ni profesional demostrando, ni mujer agradecida, era solo yo. Con el tiempo, Tomás siguió creciendo. Marcus siguió con su vida. Nos llamábamos. Nos queríamos bien. Sin dependencia, a los 66 años descubrí algo que nunca me habían enseñado, que la plenitud no siempre llega en forma de familia, pareja o hogar compartido, a veces llega como libertad tranquila. La última escena no fue una mesa llena ni una casa en calma, fue yo, sentada frente al mar, cerrando mi laptop después de una reunión exitosa, respirando profundo y sonriendo, no porque lo tuviera todo, sino porque, por fin, no me faltaba nada.